fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Sergio Saldívar. Bienvenidos a un NeuroLife más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante común, bastante relevante en la neurología, una de las enfermedades más comunes en la neurología, de hecho, que es la epilepsia. Seguimos dejando de lado un poquito la esclerosis múltiple. Sé que ahí en los comentarios han pedido que sigamos hablando de eso, pero estamos tratando de abarcar o de dar un poquito más de información de otras enfermedades que también son comunes, para que la gente que pueda llegar a tener preguntas sobre ellas, pues tenga un canal donde pueda expresarse, donde pueda preguntarlas y donde con suerte les vamos a poder ayudar para que resuelvan esas dudas que tienen, ¿no? Hoy toca que hablemos de epilepsia, que es un tema que en la cultura popular, en la población en general, siempre despierta muchas dudas. Entonces, como siempre lo hacemos en los NeuroLives, vamos a tratar de responder las preguntas más comunes, que son ¿qué es la epilepsia? ¿Por qué tengo epilepsia? ¿Se me va a quitar la epilepsia? Y pues, ¿qué me van a dar, no? Para tratar o para disminuir esta epilepsia. Em, la definición de epilepsia es una definición que a veces es un poquito como tediosa, ¿no? Porque es muy categórica, es muy como de diccionario. Pero es importante hablar de ella porque no es lo mismo tener una convulsión, ¿no? A ser epiléptico. Eso es importante porque luego a veces ven videos ¿no? en el internet de las cosas, donde ven que una persona, por ejemplo, ahora que fue la final de fútbol, que prefiero que no hablemos de eso, pero voy a sacar el tema un poco, ¿no? Veíamos como un aficionado estaba celebrando, chocan, pega su cabeza en el pavimento, en el piso, ¿no? Y empieza a tener unas sacudidas que parecen sugestivas de una crisis convulsiva, ¿no? Eso no es epilepsia, ¿ok? Tener esa crisis convulsiva no es lo mismo que tener epilepsia. ¿Por qué? Porque esa crisis que él está teniendo es producto del golpe. Cuando hablamos de crisis epilépticas o de epilepsia, hablamos de crisis no provocadas, ¿no? Crisis que no tienen algo externo que las está haciendo pasar, ¿no? Por ejemplo, hay otros ejemplos de crisis no provocadas, serían, no sé, las crisis por fiebre, ¿no? Que son más comunes en los niños, pero pueden llegar a pasar en adultos. O las crisis por hipoglucemia, en las que cuando baja mucho la glucosa, ¿no? Gente que tiene mucho tiempo sin comer, pudiera llegar a tener también crisis convulsivas, ¿no? A eso le llamamos crisis provocadas, porque sabemos que tuvieron algo, ¿no? Si el paciente o esa persona no le vuelve a bajar la glucosa o no se vuelve a dar un golpe, quizás nunca vuelva a tener crisis, ¿no? Entonces, no más bien, por eso decimos que esa gente no tiene epilepsia. Al contrario, si yo tengo una persona que no tiene nada de eso, no le ha pasado nada de eso y tiene una crisis, ¿no? Tampoco decimos que es epiléptico. Y ustedes van a decir, doctor, usted me acaba de decir que si no es que tiene que ser no provocadas. Y sí, yo dije eso. Pero la población normal o la población en general tiene hasta cierto riesgo, ¿no? De tener una crisis de la nada y no por eso catalogamos que alguien tenga epilepsia. Cuando a una persona le pasan 2 episodios no provocados, entonces ya decimos que esa persona tiene epilepsia como tal, ¿no? Como un diagnóstico neurológico. Entonces me tengo que esperar yo como neurólogo a que a una persona le dé otra crisis, decir, sí, vayas a su casa y cuando le dé otra regrese. Pues no, eso no es lo que hacemos porque eso no se escucha como muy responsable, ¿no? De nuestra parte. Lo que hacemos es que cuando una persona tiene una crisis convulsiva, que queremos ver si es epiléptica o no, nos apoyamos de algunos estudios, ¿no? Que son el electroencefalograma y un estudio de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia. Si alguno de estos dos sale anormal, ¿no? Que obviamente solo va a valorar el neurólogo con el que ustedes estén, ese riesgo del que hablábamos al principio de que la población general tiene aumenta mucho más, ¿no? Si yo tengo una resonancia o un electroencefalograma anormal, aumenta mucho más allá del 60% de que ese paciente vuelva a tener una crisis. Entonces no nos esperamos a que le dé la otra crisis, ¿no? Sino que le empezamos tratamiento ahí, ¿ok? ¿Cómo se ve la epilepsia, no? Porque eso también a veces está lleno como de algunas, pues como mitos, si lo quieren ver así, ¿no? O algunas preconcepciones que tiene la gente. Porque lo que sabemos de la epilepsia básicamente viene de
las películas, ¿no? O las series de televisión o el internet. Entonces creemos que porque alguien se está sacudiendo, eso es epilepsia y es lo único que puede ser epilepsia, ¿no? Y no necesariamente. Nosotros dividimos, ¿no?, las crisis convulsivas básicamente en dos grandes grupos, que son las focales y las generalizadas, ¿no? Cuando hablamos de crisis focales, estamos hablando que solo una parte del cerebro, ¿no?, como aquí o acá, ¿no?, está mandando la señal y por lo general dan solo síntomas en una parte del cuerpo, ¿no? Es decir, un brazo o la cara, una parte de la cara o una pierna, ¿no? Cuando hablamos de crisis generalizadas, hablamos de que todo el cerebro está mandando descargas al mismo tiempo, ¿no? Que ahí vale la pena que acotemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o a qué le llamamos epilepsia en el cerebro? ¿No? Las neuronitas, como esta de aquí, todas disparan a un ritmo y están mandando señales eléctricas todo el tiempo para que nuestro cerebro funcione de manera adecuada. En la epilepsia, algunas zonas del cerebro mandan esta señal de manera errónea o de manera anormal, ¿no? Y eso genera una descarga repetitiva que pone de manifiesto, ¿no?, algunos síntomas dependiendo la zona del cerebro donde se dé esta descarga. Cuando hablamos de crisis focales, pues hablamos que esa descarga está en un sitio muy específico. Cuando hablamos de crisis generalizadas, hablamos de que esa descarga está pasando en todo el cerebro. ¿Ok? Las crisis generalizadas por lo general dan síntomas generalizados y las crisis focales dan síntomas focales. No es muy complicado eso de entender, pero las crisis focales tienen diferentes tipos que pueden ser muy variados y ahí es donde entra un poquito que nosotros como neurólogos tengamos la sospecha clínica, ¿no?, de si eso es una crisis o no. ¿Por qué? Porque luego las crisis focales las dividimos en las que tienen alteración del estado de alerta y las que no lo tienen, ¿no? Es decir, hay pacientes, o casi siempre que pensamos en epilepsia, pensamos en una persona que se desvanece, se desconecta y se empieza a sacudir, ¿no? Y que hace los ojos para arriba y echa espuma y eso que siempre vemos en las películas, ¿no? Pero hay otros casos de personas que están conscientes todo el tiempo, que están alertas, ¿no?, que no se desmayan y que a veces tienen, por ejemplo, no sé, solo se les mueve la mano un poquito, ¿no? Eso puede ser epilepsia, ¿sí? Es decir, eso puede ser una crisis focal sin alteración del estado de alerta que es motora, ¿no? Y tenemos otras que son no motoras, que a veces son todavía más complejas de entender, em, porque pueden ser desde cosas como sentir miedo, ¿no? O tener piloerección, es decir, que se enchine el cuero, que se les ponga la piel de gallina, si lo quieren ver así. O tener distorsiones del campo visual, ¿no? Hay muchas cosas que pudieran llegar a ser epilepsia sin que se vean como el síntoma clásico o como la presentación clásica que todos pensamos de epilepsia, que es la persona que se sacude, ¿no? Una vez que nosotros catalogamos la epilepsia, que a veces es muy difícil para nosotros en el consultorio, siempre le decimos a los pacientes, o más bien a los familiares de los pacientes, ¿no?, que vienen con ellos, que los graben. Es decir, si yo estoy viendo que mi hijo tiene una crisis, o que mi esposa, o que mi novia, o mi mamá, etcétera, tiene una crisis, obviamente en ese momento uno pues se estresa, se paniquea, no sabe qué hacer, quiere correr en círculos. em, pero es importante que uno mantenga la calma, ¿no? Y si se puede grabar un fragmento o si es posible todo, es muy importante porque así nosotros podemos ver la crisis y podemos darnos cuenta si es una crisis convulsiva y nos ayuda a nosotros con algunos detalles muy particulares de la exploración para saber de qué parte del cerebro está viniendo la crisis. Ahorita que ya estamos tocando el tema, ¿no?, de cuando una persona tiene una crisis, también es importante que hablemos de qué hacer y qué no hacer durante una crisis. Que creo que quizás eso es como de lo más importante que podemos hablar hoy, porque lo del tratamiento y todo eso, pues al final de eso nos encargamos nosotros, ¿no? Pero cuando una persona tiene una crisis en la calle, pues no es como que uno vaya a andar gritando o pidiendo un neurólogo, porque tampoco hay tantos en la ciudad. Entonces, las probabilidades de que se encuentre un neurólogo al mismo tiempo que una persona está teniendo crisis en la calle son muy bajas. Así que ustedes tienen que ser las personas que van a hacer algo por esa persona, ¿no? Lo primero, que es muy cliché, que todo lo dicen en todos lados, es mantener la calma, ¿no? Es decir, no hay por qué correr, no hay por qué alarmarse, no hay por qué empezar a gritar a diestra y siniestra cuando una persona está teniendo una crisis. Hay que mantener la calma, hay que acercarse y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que alrededor del paciente haya un ambiente seguro, ¿no? Es decir, si el paciente está convulsionando en una tienda que vende cuchillos, eso no es un ambiente seguro, ¿no? Hay que tratar de retirar todo lo posible que hay alrededor del paciente para que no se lastime.
o si el paciente está, no sé, teniendo una crisis al lado de una alberca y aparte alguien dejó un cable eléctrico ahí cerca, ¿no? Pues hay que mover eso, porque no es seguro ni para el paciente ni para mí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que yo mantuve la calma y que me aseguré que el ambiente es seguro donde está el paciente, viene la parte donde la mayoría de la gente se equivoca, ¿no? O tiene una idea errónea de lo que hay que hacer, ¿no? Al paciente no hay que moverlo, ¿sí? No hay que gritarle, no hay que sacudirlo, no hay que echarle agua, no hay que golpearlo, no hay nada que hacer. La crisis se va a quitar sola, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es poner al paciente de lado nada más y tratar de que su cabeza no golpee el piso, ¿ok? Ya sea que pongamos una almohada, una mochila, nuestras manos, lo que tengamos al alcance cerca para que la cabeza del paciente no se esté golpeando contra el piso en lo que tiene la crisis, ¿no? ¿Por qué lo ponemos de lado? Bueno, cuando los pacientes están teniendo la crisis y pierden este estado de alerta, este estado de conciencia, pudieran llegar a tener expectoración o secreción de saliva, por lo general, ¿no? Que eso es lo que la gente llama que echa espuma por la boca, ¿no? En realidad los pacientes no están echando espuma, es su propia saliva. Y cuando los pacientes tienden a tener esta producción de saliva, ¿no? Si el paciente no lo tenemos de lado, pudiera llegar a tragar esa saliva y que en vez de que se trague hacia el estómago, pase hacia la tráquea. Entonces, pudiera causar problemas en los pulmones, ¿no? De eso es la importancia de ponerlo de lado, así evitamos eso, ¿ok? Y... ¿todo bien? Ok, perdón. Después de hablar de eso, de ponerlo de lado y de la cabeza, ¿no? Viene quizás una de las cosas más famosas que hace la gente, que es meterle algo en la boca a las personas para tratar de que no se muerdan la lengua. No pasa nada si los pacientes se muerden la lengua, ¿no? La lengua sana va a volver a pasar, se va a volver a cicatrizar, va a sangrar mucho, sí, la lengua sangra mucho, pero uno no se puede ahogar con su propia lengua, ¿no? La lengua está fija en la boca, entonces, pues no se puede. Es un mito, ¿no? De que la gente se va a atragantar con su propia lengua, entonces hay que ponerles algo en la boca. Que puede ir desde las cosas más sencillas como, o sea, hay gente que pone la mano, por ejemplo, entonces eso es muy peligroso, ¿no? Porque uno no controla su mordida cuando está convulsionando, entonces podría llegar a fracturar los huesos. Gente que pone cucharas, tablas de madera, hebillas de un cinto, ¿no? Que es muy famoso ese del pato Zambrano. Nada de eso tiene sentido, ¿ok? No hay que hacerlo. No le pongan nada en la boca a las personas. Y si ustedes están viendo que alguien lo está haciendo, díganle por favor que no lo haga, porque pueden lastimarse ellos y se puede lastimar también al paciente. Es decir, si ustedes le meten la vía de un cinto o algo de metal al paciente y muerde muy fuerte, pudiera romperlo, pudiera lastimarse los dientes o sangrar, ¿no? Durante ese evento. Pusieron ahí un comentario en Facebook que dice: hola, mi hijo convulsiona desde los 4 meses. Saludos de Ecuador. Saludos a Ecuador. La epilepsia en niños es un tema bastante amplio, ¿no? Es muy diferente a lo que vemos los neurólogos de adultos. Hay que llevar seguimiento por un neurólogo pediatra, es muy importante. Y debe llevar tratamiento, ¿no? Porque pues las personas con epilepsia o que convulsionan, si no se controlan las crisis, a largo plazo puede traer problemas, ¿no? Y quiero solo terminar la idea de qué hacer y qué no hacer durante la crisis, pero creo que ya dijimos todo, ¿no? Y bueno, en lo que alguien no está... ¿Mande? Si quieres poner el video, ponlo y vemos viendo lo que no se debe de hacer. Es un video muy famoso, entonces supongo que mucha gente ya lo ha visto, que del Pat Zambrano. Ha tenido una persona que ni siquiera está convulsionando, pero o parece que convulsionó, está en algo que llamamos periodo postictal, porque la persona no responde, es decir, lo que pasa justo después de la crisis. No sé si se ve. Ahí va. Pegó en la cabeza. Se ve arriba, no sé si lo paso bien. Necesito una hebilla de un cinto. Bueno, ahí ven a esta persona. Una hebilla de un cinto para abrirle la boca porque se me está ahogando. En México. Una hebilla de un Estoy muy seguro cinto. de que es famoso. ¡Rápido! En Big Brother. Ven cómo está metiendo la mano, ¿no? Paso número 1. Y luego está metiendo la hebilla de un cinto a la boca de esta persona que no responde. Entonces,
2 cosas que no se deben de hacer, ¿no? Bueno, 3, porque aparte está ahí como gritando a la gente y está no manteniendo la calma, ¿no? Entonces, eso es justo lo que no se debe de hacer, ¿no? Esa persona siempre tendría que estar de lado, ¿no? Y tendrían que estar alguien más llamando a urgencias, ¿no? O a emergencias, que era el otro paso que quería decir. Si ustedes están solos, pues con que pongan a la persona de lado y mantengan su cabeza y busquen ayuda, ¿ok? Tener una crisis no es normal, ¿sí? Y aunque ese paciente, esa crisis pase y se sienta bien y se recupere, debe ser valorado por un médico. Entonces, después de que tenga la crisis y se recupere, ustedes pueden aprovechar ese tiempo, o si hay alguien más con ustedes, para llamar a una ambulancia, a un médico, a un hospital, etcétera, etcétera. Alguien que los pueda apoyar con eso, ¿ok? Em, Ahora, ya que sabemos por qué pasa, ¿no? Ya hablamos de las descargas repetitivas del cerebro, ya hablamos de cómo se ven las crisis, cómo se pueden ver, ¿no? Hablamos de qué hacer y qué no hacer en una crisis. ¿Cómo se trata la epilepsia, no? Es decir, yo tuve una crisis, me hicieron un electro y me hicieron una tomografía y me encontraron que tengo algo en la cabeza, ¿no? Anteriormente en México se creía que la principal causa, o se sabía más bien, no se creía, ¿no? Se sabía que la principal causa de epilepsia en México es algo que se llama neurocisticercosis, que es una infección parasitaria por comer carne de cerdo en mal estado, ¿no? No la carne en sí, sino unos huevecillos que están ahí del parásito. Y eso creaba que se crearan unos quistes en el cerebro, lo cual después daba epilepsia, ¿no? El gobierno de México, la Secretaría de Salud, ha hecho una campaña bastante grande a través de los años para tratar de disminuir la cantidad de lugares con carne contaminada o insalubres que hay en el país, por lo que la incidencia de neurocisticercosis ha bajado mucho en los últimos años, ¿no? Ya es raro. Ahora vemos un paciente con neurocisticercosis y es así como, wow, ¿no? Es un paciente que todavía tiene eso. La principal causa de epilepsia ahora se ha transformado, ¿no? De esto de ser de la cisticercosis ha pasado a ser la enfermedad vascular cerebral, lo que conocemos como embolias o los sangrados, ¿no? Los derrames cerebrales y las epilepsias por golpes. Ya sé que yo dije al principio que si alguien se da un golpe eso no es epilepsia, pero si ese golpe resulta que tiene una lesión en el cerebro por el golpe, es decir, se hizo no sé, un sangrado, un infarto, algo por el estilo, una zona de gliosis, ¿no? Eso puede generar epilepsia y a eso sí le llamamos epilepsia estructural. Esas ahora son las causas más comunes de epilepsia en nuestra población. Obviamente hay causas más raras de epilepsia, porque a lo mejor alguien se va a estar preguntando, no sé, mucha gente en mi familia tiene epilepsia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no en mi familia, eso es lo que se está preguntando alguien. ¿Yo podría tener epilepsia? Pues sí, ¿no? Hay ciertas epilepsias que son genéticas, pero no son la gran mayoría de las epilepsias. La mayoría de las epilepsias tienden a tener una causa que la provoca en el cerebro, ¿no? Pero ahora sí, ¿cómo se trata? Porque dije cómo se trata y me puse a hablar de otra cosa. Una disculpa por divagar. Afortunadamente existen muchos tratamientos para la epilepsia, ¿no? Dependiendo de la causa de la epilepsia, esos medicamentos se tomarán de por vida, ¿no? O por cierto tiempo. Eso es importante porque, como mencionaban, por ejemplo, en el comentario, ¿no? Es decir, una persona que tiene epilepsia desde muy pequeño, tenemos que cuidar mucho los efectos adversos de los medicamentos que está tomando la persona. Hay algunos, por ejemplo, que no se pueden dar o que no se deben de dar en mujeres cuando están en edad fértil porque pueden tener problemas en el producto, en el bebé. Y todos ese tipo de detallitos es importante que los tome en cuenta el neurólogo para tomar una decisión de qué medicamento darle a las personas. Hay muchos tipos de medicamentos. No quiero decir como nombres porque tampoco se trata como de sesgarlos de que hay algunos mejores que otros. Eso varía de persona a persona. Cada medicamento será diferente para cada persona. Hay algunos que tratan las crisis generalizadas, otros que tratan las crisis focales, algunos que funcionan para los dos y con diferentes niveles de efectos adversos, que van desde muy leves como, no sé, mareo, somnolencia, un poquito a lo mejor de náusea y de vómito, hasta otro tipo de efectos adversos como problemas de la piel, problemas psiquiátricos o problemas de la sangre, ¿no? Eso también es importante mencionarlo porque luego la gente, o yo soy muy de decirle a la gente los efectos adversos antes de que inicien los medicamentos y la gente se asusta
porque piensan que porque les estoy diciendo que puede pasar eso, les va a pasar, ¿no? No quiere decir que eso les va a pasar, pero puede llegar a pasar, ¿no? No a todo el mundo le va a pasar, pero es importante que lo sepan antes de que inicien cualquier medicamento. Tienen que hablar con su médico, con su neurólogo, de qué es lo que... cuáles son las expectativas del tratamiento, es decir, en qué me va a ayudar este medicamento a mí. Dos, cómo se toma, porque luego también es bien común que la gente hace lo que quiere con los medicamentos. Y luego dicen, no, es que no funcionan, es que no se lo están tomando bien. Y tres, qué efectos adversos puedo esperar, ¿no? Esa es una plática con cualquier medicamento, no solo con medicamentos de epilepsia, que ustedes deben tener con su neurólogo o con su médico de lo que sea, ¿no? Pues los tratamientos se deben de tomar por periodos largos, ¿ok? Es decir, la pregunta de si la epilepsia se cura es una pregunta bastante como capciosa, ¿no? A veces hablamos de cuando un paciente ha estado en tratamiento 5 años, ¿no? Sin crisis, le quitamos el medicamento y si está otros 5 años sin crisis, hablamos de que ese paciente está curado. Pero esa es una definición pues bastante arbitraria, ¿no? Y que pocas veces vemos, ¿no? Hay pocos pacientes que en realidad cubren ese rubro o ese criterio para decir que están curados. Entonces, por lo general hablamos de que la epilepsia en general no se cura, sobre todo la epilepsia estructural, la que ahora es más común por infartos, derrames, golpes, ¿no? Pero se puede controlar. Si uno toma un tratamiento adecuado y no tiene crisis, uno puede hacer su vida normal, ¿no? Que siempre hago mucho énfasis en esto, porque las enfermedades neurológicas tienden a cambiar cómo somos, ¿no? No es lo mismo que me duela el riñón. A lo mejor me pueden quitar el riñón y no pasa nada, me queda otro riñón. Eh, bueno, obviamente sí pasa, ¿no? Ahorita un nefrólogo va a estar ahí escribiendo un comentario de que estoy loco, pero no me pueden quitar el cerebro, ¿no? El cerebro soy yo. Entonces, si mi cerebro se afecta, me afecta quién soy yo. Y eso es lo que los neurólogos no queremos. Los neurólogos queremos que las personas puedan ser ellos lo más normal posible, ¿no? Y eso se puede lograr. Van a haber historias afuera, ¿no? Como muy tristes de gente que tiene epilepsia, de mucho tiempo de evolución, que nunca recibió tratamiento y que eso les lleva o les condiciona cambios en su vida social, ¿no? Es decir, es gente que no sale porque tiene miedo de que le dé una crisis, gente que no pudo estudiar porque tenía crisis, que ahora se quedó en su casa, ¿no? Que no pudo trabajar, etcétera, etcétera. Y son casos que seguimos viendo, desgraciadamente, por falta de educación, ¿no? De la población en general, de qué hacer cuando alguien tiene una crisis, que ese es el propósito de estos videos, que sepamos, ¿no? Detectar las cosas a tiempo y que las manden con algún especialista que los pueda ayudar. Se puede, ¿no? Es posible vivir con epilepsia y ser normal, ¿no? O sea, tener una vida funcional, trabajar, casarse, tener hijos, estudiar, correr un maratón, irse de vacaciones, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, es importante que conozcan esto. Si ustedes viven con epilepsia o si conocen a alguien que vive con epilepsia, que lleven un tratamiento adecuado con un neurólogo. Como siempre les digo, pueden ir con el neurólogo que quieran, pero nosotros estamos a su disposición para ayudarlos. En las direcciones que quizás creo que ya aparecieron en la pantalla, pero amablemente van a volver a salir en la pantalla en este momento. Ahí está. The Brain Clinic, que es la nueva clínica donde estamos, ¿no? Ahí está la dirección aquí en Monterrey. Y también en el Hospital San Bernardo Elion, en el Instituto de Neurología. Pueden encontrarnos ahí. Estamos a sus órdenes para ayudarlos. Y pues nada más, creo que no hay preguntas. Pero ya saben, si tienen preguntas, si ustedes están viendo esto después, están reunidos en familia en la cena navideña y están viendo videos de Neurosaliva por alguna extraña razón, pueden dejar su comentario ahí. Yo personalmente contesto todos los mensajes, entonces en cualquier red social de las más conocidas, supongo, estoy. TikTok, Instagram, Facebook. Déjenme los comentarios en cualquiera de ellas y yo les voy a contestar. Hay varias preguntas. Ah, sí, hay preguntas, perdón. Que estábamos esperando para hacer. Una pregunta, ¿la epilepsia tiene cura en un niño menor a 7 años? Es una buena pregunta. Claro que yo no soy neurólogo pediatra, ¿no? Son cosas muy diferentes la neurología de niños y la neurología de adultos. Habría que ver, ¿no? La respuesta es no sé, porque depende de qué tipo de epilepsia tenga el niño. Es epilepsia refractaria.
Bueno, refractario quiere decir que le han dado más de 2 medicamentos en la dosis correcta, por tiempo correcto, tomándolo de manera correcta y que no se ha quitado. Lo más probable es que no vaya a tener cura, ¿ok? Pero pues es difícil opinar sin tener todos los datos del caso. Eh, pero por lo general las epilepsias refractarias son difíciles de curar. Ok. Otra cosa. ¿Se puede, si se puede la operación para la epilepsia, depende cómo salga la resonancia magnética? Sí, eso es algo que no hablamos porque es un tema un poquito más avanzado. Y este era como un tema introductorio. Pero algunos pacientes pueden ser candidatos a cirugía para epilepsia, que tiene que ver con la desconexión de algunos de los cables de las neuronas para que estas descargas de las que hablábamos al principio ya no pasen, ¿no? Cortamos los cables, así, ¿no? Depende mucho de la resonancia magnética. Eso sí, tiene que estar en un centro donde se haga cirugía de epilepsia, que hay buenos centros aquí en el país para hacerlo. Sí, pero ahí sí necesitan una resonancia magnética para ver muy bien de dónde está viniendo el foco específico de las crisis. Ok. Son hasta... Esta pregunta son... Es la última pregunta, Doc. Dice... Una pregunta, si mi hijo toma todo eso que es Valcotel, Lacmital, Tiracetam. Levetiracetam, Neuril, y todavía siguen con las crisis, ¿qué puede proceder? Bueno, estamos hablando de 3 medicamentos, valproato, lamotrigina y levetiracetam, que son medicamentos anticrisis, ¿no? Habría que ver si están en dosis correcta, si lo está tomando de manera correcta, y que sean los correctos para el tipo de crisis que tiene, ¿no? Si tiene los 3 y aún no mejora, pues habría que ver, por ejemplo, esto que hablamos de la cirugía, pero tiene que ser una valoración pues más completa, ¿no? En persona. Y bueno, dices hijo, así que supongo que es un niño. Eso sí necesita un neurólogo pediatra, sí o sí. Perfecto, no hay más preguntas. Ok. Pues bueno, y como les decía, si después hay más preguntas, pueden dejarlas en los comentarios y las respondemos en el transcurso de la semana. Y pues nada más. Nos vemos la próxima semana en un Neurolife más. Soy el doctor Sergio Saldívar y eso es todo. Hasta luego.